¿Será importante ganarse la confianza de los demás? Eso es una forma de darle su lugar a cada quien. Ya hace casi 40 días que conmemorábamos la muerte de Jesucristo. Siempre debemos de tener presente la muerte de Jesús. Eso nos permite concentrarnos en honrarlos a Él y a Jehová Dios. Cuando damos ese buen ejemplo nos ganamos la confianza de los demás. Cuando tenemos presente también ese día tan especial, y así se nos recuerda el intenso amor que Jehová y Jesucristo sienten por nosotros, a pesar de que somos pecadores. Tienen tanto amor que por eso Jesús dio su vida por nosotros, y menciona en 1 de Juan 4:9 que así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de Él. Y ahora, ¿verdad que tenemos plena confianza en que nos ama? Así que a medida que año tras año llega la fecha y proclamamos la muerte del Señor observando la conmemoración, tenemos presente que nos acercamos más al fin de este sistema de cosas. Y menciona 1 Corintios 11:25 que estaremos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga, tal como lo hemos analizado en estos días pasados en el libro de Apocalipsis. Es decir, comandando y direccionando los acontecimientos siguientes. Leamos la fascinante profecía de Jesús registrada en Marcos 13:1-4, pues ha sido por mucho tiempo objeto de gran interés y especulación. Leamos juntos, pues dice así. Dice, cuando él estaba saliendo del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, qué maravilla de piedras y de edificios. Pero Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? De ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra, todo será demolido. Mientras él estaba sentado en el monte de los olivos con el templo a la vista, también Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron más tarde en privado, algo que a nosotros también nos inquieta y estamos preguntando, y más en estos días. Y dice el 4, ¿cuándo pasarán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de que todas las cosas van a llegar a su conclusión? Sin lugar a dudas, estos discípulos no querían verse afectados y quizá pensaran que podría ser un gran temblor de grandes dimensiones, tales que destruyeran todo, y eso les causaba un gran miedo, ya que era clara la instrucción, no quedaría piedra sobre piedra, y para poderse a salvo, precautoriamente estaban pidiendo que Jesús les diera una señal. Eso les transmitiría confianza. Bueno, si bien es cierto que en el pasado hubo un cumplimiento, esto también aplica para nuestros días. Busquemos Marcos 13:8. Esa señal compuesta de varios rasgos permitirá a sus discípulos identificar los últimos días del malvado mundo de Satanás. Y no te estoy leyendo en este libro de Marcos 13:8 lo que dice que antecede como tal señal, pues dice que peleará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en un lugar tras otro. También habrá hambre. Eso es el principio de grandes sufrimientos. ¿Verdad que la incertidumbre genera desconfianza? Pero decíamos que la profecía tendría dos cumplimientos. Uno, en el primer siglo, donde el enemigo destruyó al país. Y todo tipo de edificación, no quedando piedra sobre piedra, cumpliéndose tales señales. El otro es en nuestros días. Entonces, por lo que ya hemos visto, preguntémonos, ¿se estará cumpliendo Marcos 13:8 ahora? Dice en la parte final el texto que esto es el principio de grandes sufrimientos. Y por mencionar un ejemplo, ¿sabía usted que los acontecimientos son difíciles con el vecino país del norte, que es una superpotencia? Constantemente amenaza con una invasión a nuestro país, donde intervendrá militarmente Rusia y China como aliados, pues son socios comerciales de México ante Estados Unidos, el país más introvertido y desconsiderado porque no encajan la mayoría de sus habitantes en los criterios de diagnósticos normales. Existen en ese país muchas personas que han sido afectadas con diversos tipos de esquizofrenia. Lamentablemente, son considerados
con personalidades paranoicas con patrón dominante de grandeza y prepotencia, con fantasías de conquista igual que lo fue Hitler y que muestran agresividad y utilizan mentiras frecuentes. Su líder, recién salido de la presidencia, fue calificado como el mismo diablo por muchos, con complejo del Mesías, además con gran capacidad de manipulación y mucho poder. En verdad, pese a que ya no está en el poder, expertos mundiales lo califican como una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento. Y ante esas situaciones se decía que para el fin del mundo faltaba así, menos de lo que muchos creían. ¿Qué muestran los hechos? ¿Verdad que suena a una advertencia? Y es que los acontecimientos que causan grandes sufrimientos podrían presentarse ya en cualquier lado y ser muchos y todos muy, muy diferentes. Lo que sí es cierto es que estamos en el principio del final de los tiempos. Pero muchos se preguntarán, ¿de verdad estamos en los últimos días? Los siervos de Jehová les decimos hoy a nuestros invitados que nos acompañan, falta menos de lo que ustedes creen. Analicemos la señal compuesta de los últimos días. Examinemos 5 de los aspectos que Jesús mencionó que distinguirían estos tiempos. Aspecto 1. Se levantará nación contra nación, es decir, un país contra otro. Desde 1914 han muerto más de 100 millones de personas en conflictos bélicos. Según una enciclopedia, entre 1942 y 1945 perdieron la vida unos 70 millones de personas. Hoy día hay diversas naciones que cuentan con armas nucleares y tienen la capacidad destructiva de matar a gran parte de la población. Hoy día también, ya sabemos que podrían causarse grandes epidemias que disminuirán drásticamente la población. ¿Les suena familiar este concepto? Debe de ser así, pues estamos aún viviendo fuertemente una pandemia y los orígenes de donde viene aún se manejan como desconocidos, aventándose la pelota a unos a otros, pues ninguno de los países involucrados quiere verse como el asesino de la humanidad, lavándose las manos y así se están echando las culpas mutuamente. Y a pesar de los avances de la ciencia y la medicina, el hambre se cobra la vida de 5 millones de niños al año. Aspecto 2. Habrá terremotos en un lugar tras otro. ¿Se acuerda usted lo que sucedió en Haití? Esto es solo por recordar únicamente un lugar. En esa ocasión el equipo de noticias de una cadena de televisión que cubría la catástrofe de Haití oyó unos débiles quejidos que provenían de los escombros. Se trataba de Winnie, una nenita de 1 año y medio, que al final fue rescatada. Ella sobrevivió al terremoto. Sus padres, lamentablemente no, pues en verdad fue una gran catástrofe sísmica. ¿Qué indican los datos? Durante esta desgracia de magnitud 7 que asoló a Haití en enero del 2010, perdió la vida más de 300,000 personas y 1.300.000 quedaron sin techo, así, en un instante. Aunque los efectos del sismo resultaron devastadores, no fue el único en el mundo. Entre abril de 2009 y abril de 2010 hubo al menos 18 grandes terremotos. Quizás alguien podría objetar diciendo que no se producen más movimientos sísmicos que antes. Lo que sucede es que la tecnología actual nos mantiene mejor informados. ¿Es válida la objeción? Tengamos presente que la Biblia no hace hincapié en la cantidad de terremotos que habría en los últimos días. Más bien subraya que grandes terremotos pasarán en un lugar tras otro. Eso se volvió un aspecto destacable en este periodo de la historia. ¿Usted qué opina? ¿Están sucediendo los sucesos tal y como predijo la Biblia? Estos hechos por sí solos quizá no supongan una prueba concluyente de que vivimos en los últimos días, pero sí suponen el cumplimiento de una profecía. Pero veamos otras circunstancias actuales en el siguiente aspecto. 3. Habrá escaseces de alimento. De hecho, en estos días pasados,
Supimos de muchos casos donde el dinero no servía para nada, pues no había forma de conseguir los alimentos, aunque tuvieran dinero para pagarlos. Esto porque lo más probable es que quienes lo intentaran se vieran contagiados con el COVID-19. Así que, aunque en algunas partes existen recursos alimenticios, se presentó fuertemente una gran escasez de alimentos. ¿Qué indican los datos? Bueno, no podemos decir que ya pasó todo lo que causó esta pandemia, pues aproximadamente 1 de cada 7 habitantes del planeta pasa hambre permanente y en muchas partes del mundo la población está desnutrida. Para que nos hagamos una idea, imaginemos a una familia compuesta por 3, el padre, la madre y un niño. Si solo hay comida para 2, ¿quién pasará hambre? ¿El padre o la madre? Lamentablemente, muchas familias se enfrentan a esa decisión todos los días. Tienen que enfrentar su Goliat, es decir, el enemigo a vencer, porque se presentan muchas dificultades inesperadas. Esto es como cuando David iba a enfrentar precisamente a Goliat, pero eran más poderosas que las opiniones negativas de los demás cuando David se ofreció a pelear contra este gigante. E incluso el mismo rey Saúl le dijo: «Eres solo un muchacho». ¿Significa esto que no se había ganado aún confianza de los demás? Eso es muy importante. Cuando no hay confianza, se podría objetar aludiendo a que en la actualidad se produce suficiente alimento para todos, solo que la desconfianza nos indica que lo que necesitamos es mejorar la administración de los recursos. Ahora pregúntese, ¿es válida la objeción de la desconfianza? Es cierto que nunca antes se han producido y distribuido tantos alimentos en el gobierno, y lo lógico sería que los gobiernos los emplearan para eliminar el hambre del planeta. Sin embargo, pese a décadas de esfuerzos, no han sido capaces de lograrlo. Eso ha hecho que ya no se crea en ellos. ¿Qué opina? ¿Son ciertas las palabras de Marcos 13:8? Pese a los adelantos tecnológicos, ¿plaga el hambre a la humanidad? Esto es el principio de grandes sufrimientos. El siguiente aspecto, 4, dice que habrá en un lugar tras otro pestes. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, leemos que muchos sufrirán de enfermedades terribles, y vea usted ese caso. Monsali era un funcionario de sanidad pública de un país africano. Hizo todo lo que pudo por curar a los mineros de su localidad que fallecían infectados por un virus. Lanzó mensajes de alarma a las autoridades sanitarias de su país. Actuó oportunamente, solo que tardaron más de 4 meses para hacerle caso. Cuando por fin llegó la ayuda, Monsali estaba también muerto, había fallecido, había contraído el letal virus de los mineros, a quien trató de salvar sus vidas. ¿Usted cree que las autoridades se ganaron la confianza de los demás? ¿Qué indican los datos? Infecciones respiratorias bajas, como la neumonía, las enfermedades diarreicas, el SIDA, el tuberculosis o la tuberculosis y el paludismo, por no mencionar el COVID-19, figuran entre las enfermedades más catastróficas que sufre la humanidad. Estos 5 tipos de afecciones causan casi 11 millones de muertos en 2004, o dicho de otro modo, se cobraron una vida cada 3 segundos. El día 9 de abril, hace un mes apenas, una fuente de internet menciona que había más de 134.5 millones de personas infectadas de COVID por todo el mundo. Es un hecho que muchas personas se apoyarán en esta objeción. La población mundial sigue aumentando. Es lógico que se enferme más gente. ¿Es válida la objeción? No. Aunque la población mundial ha aumentado, también lo ha hecho la capacidad humana para diagnosticar, controlar y tratar las enfermedades. Por lo tanto, ¿no debería de disminuir? ¿Verdad que sí? En cambio, sucede todo lo contrario. ¿Qué opina usted? ¿Padece hoy la humanidad esas temibles enfermedades, como predijo la Biblia? Los grandes sismos, el hambre y las enfermedades siguen haciendo estragos entre millones de personas. Millones más sufren a manos de sus congéneres,
Muchos de ellos incluso son víctimas de aquellos que deben estarlos protegiendo. Por eso hoy los jóvenes de nuestras congregaciones tienen un gran compromiso, porque ellos serán los próximos ancianos de cada congregación llena de ovejitas que estarán necesitadas de que se les proteja. Esto último es de suma importancia. Por eso lo mencionaremos como el punto número 5 de esta disertación, pues en este punto señalaremos que habrá aumento del desafuero. Busquemos Isaías 5:20. El desafuero, es decir, la iniquidad o maldad, es un desprecio descarado a las leyes y principios divinos. Cada vez son más los que no consideran que el adulterio o la homosexualidad sea un pecado. Dice así el texto. Hay de los que dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. De los que presentan la oscuridad como si fuera luz y la luz como si fuera oscuridad. De los que hacen pasar lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El apóstol Pablo en ese momento estaba hablando sobre el Dios de este sistema de cosas. Eso es una expresión con la que se estaba haciendo mención a Satanás, el diablo. Y dijo de ese Dios lo que menciona 2 Corintios 4:4, que los no creyentes, a quienes el Dios de este sistema les ha cegado la mente, a fin de que no brille sobre ellos la luz de las gloriosas buenas noticias acerca de Cristo, que es la imagen de Dios. Muchas personas afirman creer en Dios, pero cada vez son menos las que creen en el diablo. ¿Y sabe usted a qué se debe? A que no están dispuestas a aceptar la existencia de un poder sobrehumano y malvado que pueda influir en su manera de pensar. Pese a ello, como indica Pablo, el diablo existe e influye en las personas para que no vean la luz de la verdad. Su capacidad de afectar el pensamiento de los seres humanos se pone de manifiesto cuando se dice proféticamente que está extraviando a toda la tierra habitada. Como consecuencia de las actividades de Satanás, toda la humanidad, a excepción de los siervos de Jehová, se encuentran en el estado que predijo el profeta Isaías. La oscuridad misma cubrirá toda la población y densas tinieblas a los grupos nacionales. Entre esa densa oscuridad es imposible ver nada y es fácil perderse o desorientarse. Del mismo modo, quienes están en oscuridad espiritual carecen de percepción y enseguida se desorientan espiritualmente. Muchos pierden la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Quienes moran en la oscuridad espiritual están influidos por el Dios de ella, Satanás el diablo, y por consiguiente se hallan alejados de la fuente de la luz y la vida. Regresemos a nuestro tema, pues apenas hemos mencionado 5 aspectos de la señal compuesta mencionada por Jesús. ¿Qué le parece? ¿Estamos viviendo los últimos días? Estos aspectos se están haciendo evidentes como nunca antes, y los hechos prueban que falta mucho menos para el fin de lo que la mayoría de la gente cree. Fíjese usted que no sabemos por cuánto tiempo más ofrecerá Jehová la oportunidad de reconciliarse con él. En verdad, nadie lo sabe. En 2 Corintios 5, 18 y 19, vemos cuánto ha favorecido Jehová a la nueva creación. Pablo dice que todas las cosas vienen de Dios, que nos ha reconciliado con él mediante Cristo y nos ha dado la tarea de la reconciliación, entendiéndose que Dios mediante Cristo estaba reconciliando consigo mismo a un mundo pecaminoso, ya no atribuyéndole sus ofensas, y por eso nos ha encomendado a través de la predicación la reconciliación para que ese mundo tenga la oportunidad de la vida que Jehová nos ofrece. ¿Qué significa esto? Que debemos volvernos, es decir, regresar sobre nuestros propios pasos pecaminosos, santificándonos para servir al pastor de nuestras almas. La humanidad ha estado apartada de Dios desde que Adán pecó, pero Jehová amorosamente tomó la iniciativa para abrir camino de esa reconciliación mediante el sacrificio de Jesús. Jehová ha encomendado el ministerio de la reconciliación a los ungidos, por lo que Pablo pudo decir: somos embajadores que sustituimos a Cristo,
como si Dios estuviera suplicándole a la gente mediante nosotros. Como sustitutos de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Comparamos este ejemplo de la antigüedad a los embajadores que se les enviaba especialmente en tiempos de hostilidad para ver si podían conciliarse los bandos que antagonizaban, evitando así entregar el campo de batalla. Como el mundo pecaminoso de la humanidad está apartada de Dios, Él ha enviado a sus embajadores ungidos para informar a la gente. Incluye los que estamos escuchando esta información de sus condiciones para que nos reconciliemos. En sustitución de Cristo, esos ungidos piden en oración, reconcíliense con Dios. Leamos Juan 3:36. Este ruego es una exhortación misericordiosa a buscar la paz con Dios y aceptar la salvación que Él hace posible mediante Cristo. ¿Y a qué les invita? Dice Juan 3:36, al que demuestra fe en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que todos los seres humanos que ejercen fe en el rescate pueden reconciliarse con Dios. Los desobedientes, los que no creen en Jesús, ellos no. ¿Y sabe usted por qué no? En el libro de 2 de Corintios 5:21 Pablo dice, al que no cometió pecado, Él lo hizo pecado a favor de nosotros, para que mediante Él llegáramos a ser justicia de Dios. Y claramente se dice mediante Jesús. Pero si no ejerce fe en su sacrificio, no. Notemos que Jesús, un hombre perfecto, fue la ofrenda por el pecado en favor de todos los descendientes de Adán, a quienes se nos libera del pecado inherente, y entonces nos convertimos en justicia de Dios por medio de Jesús, ejerciendo fe en Él y nada más. Esta justicia o condición de justos ante Dios viene primero para los 144,000 coherederos de Cristo. Durante su reinado de 1000 años, esta condición de justos también alcanzará a los hijos terrestres del Padre Eterno, Jesucristo. Este los elevará a una condición justa y perfecta que les permitirá ser fieles a Dios y recibir el don de la vida eterna. ¿Qué nos dice todo esto? Lo que sí sabemos, que se acerca la destrucción de los malvados. Conviene entonces que nos preguntemos, si estoy viendo que la escena de este mundo está cambiando, tal como menciona 1 Corintios 7:31, ¿cómo estoy demostrando que de veras creo que el tiempo que queda está reducido? Y el mismo texto nos contesta, estás usando el mundo. Por eso aprecie que Jehová invita a gente de todo tipo de antecedentes a adquirir el conocimiento bíblico que da vida, pues actuar en armonía con ese conocimiento conduce a la vida eterna en el paraíso terrestre. Si usted nos acompaña por primera vez en estas conferencias y le atrae la idea, entonces debe poner ya manos a la obra. Los testigos de Jehová con gusto le ayudaremos a aprender cómo conciliar su vida con la voluntad de Dios. Por otro lado, Jehová también desea que las ovejas que se han hecho inactivas regresen a sus amorosos brazos. En el pasado, usted fue un siervo activo de Jehová. Haga suyas entonces las palabras de 1 de Pedro 2:25, porque ustedes eran como ovejitas desorientadas, pero ahora han regresado al pastor y superintendente de sus almas. El hecho de que se haya esforzado por estar aquí hoy es prueba clara de que no ha olvidado a su amado Padre Jehová y a sus mandamientos. Hay muchas razones por las que una persona llega a hacerse inactiva, es decir, que ya no deja o ya no continúa predicando. Entonces, más allá de las razones que usted haya tenido, le suplicamos que acepte ayuda y la pida. Así puede retomar su servicio a nuestro amado Dios, que también lo ama mucho, porque falta menos de lo que usted cree. En la antigüedad, Jehová envió profetas a su pueblo para que les recordaran lo que debían hacer y les advirtieran de los juicios divinos. Hoy día Jehová usa a sus siervos ungidos para recordarnos a todos lo poco que falta. Estos cristianos han permanecido firmes como columnas de apoyo en una ciudad fortificada. Nosotros, hermanos,
procuremos demostrar el mismo celo que ellos y brindemos apoyo. Es crucial que prestemos más de la acostumbrada atención a las cosas oídas por nosotros. En el pasado, quienes no hicieron caso de los avisos de destrucción reaccionaron cuando ya era demasiado tarde. Ahora se está dando un aviso más que urgente, pues las pruebas de que Armagedón está cerca son más intensas. Millones de personas prefieren hacer oídos sordos, pero se les está acabando el tiempo. ¿Ya se dio usted cuenta también de ello? Falta menos de lo que todos creen. ¿Ya se dio cuenta usted de lo poco que falta? ¿Cree usted acaso que no le hace falta nada y que siempre se dice lo mismo y no pasa nada y así como está hoy, ¿está usted bien? Escuche esto. Hacia finales del siglo I, los cristianos de la congregación de la ciudad de Laodicea presumían de que eran ricos, habían conseguido posición y equivocadamente creían que no necesitaban absolutamente nada. Pero a la vista de Jehová y Jesús eran desdichados e dignos de lástima, pobres y ciegos, y estaban desnudos. Ese era su estado espiritual. Jesús no les increpó porque tuvieran medios económicos suficientes, sino porque su amor a la opulencia estaba dañando su amistad con Jehová. Satanás y su mundo seguirán tentándonos para que cambiemos nuestras prioridades, pero cuáles sean los problemas que afrontemos, sean los que sean, no permitamos que nada ni nadie ocupe el lugar de Jehová en nuestro corazón. Estemos resueltos a darle lo que solamente Él merece, nuestra devoción exclusiva. Sin lugar a dudas, todo lo que aprendemos sobre nuestro Creador nos acerca más a Él. Por lo tanto, es nuestro ruego que usted halle seguridad en el cálido abrazo de Jehová, nuestro gran pastor.